cautelar la suspensión de un aborto estaba programado para el 9 de octubre. El 5 de octubre, el juez rechaza, no hace lugar a la cautelar y ordena la notificación de manera urgentísima. Al día siguiente, interponen revocatoria y apelación contra el rechazo de la cautelar y ese mismo día, tras habilitar días y horas inhábiles, el juez no hace lugar a la revocatoria y ordena la inmediata elevación del expediente. Ante esto, otra asociación civil, el 9 de octubre, interpone una acción declarativa directamente ante un juzgado nacional y solicita como medida cautelar autosatisfactiva, la llama, la suspensión del aborto programado para ese mismo día. Ese día la jueza resuelve, y en lo que a nosotros importa, y lo leo, el cual dice que la situación de riesgo y vida extrema permite subordinar cuestiones formales que podrían dilatar la protección de un derecho sustancial amenazado, que era el derecho de vida. En efecto, objeciones relativas a la legitimación del peticionario, al procedimiento de asignación de causas o a cualquier otro asunto de orden meramente instrumental o formal nunca pueden obstaculizar la protección que el Estado debe procurar a toda persona que habita su suelo. De lo contrario, el ritualismo al analizar cuestiones procesales podría extinguir el derecho a la vida de una persona. Y así, desde ya se adelanta a decir que cuando el artículo 196 del Código Procesal de la Nación prohíbe a los jueces incompetentes dictar medidas cautelares, no se está refiriendo a la designación, la asignación de las causas, que no es materia de competencia, sino distribución de las causas dentro del mismo fuero. Entonces, dicta resolución ese día, como medida cautelar de no innovar, ordena la suspensión del aborto que estaba programado para dentro de unas pocas horas. Y así entonces, para la notificación urgentísima, lo faculta, lo designa oficial de justicia ad hoc al propio secretario del juzgado, le ordena él mismo notificar de las resoluciones con habilitación de días, horas inhábiles y con facultad de acudir a la fuerza pública. Es decir, vemos cómo acá el acuerdo, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, sobre todo la urgencia en la resolución de un conflicto, justifica expresamente el apartamiento de cuestiones procesales y dicta resolución. Y aquí va la primera pregunta que le formulo, independientemente, reitero, de que estemos de acuerdo o no en el fondo, en el cómo se resolvió la cuestión de fondo. ¿Puede alguien dudar que lo que la magistrada hizo, pretendió con su accionar, no fue dictar justicia antes que sea demasiado tarde? Creo que no. Y la Corte lo tiene dicho en numerosos casos, incluso en este tan famoso de Clarín por la ley de medios, que la tutela de los derechos fundamentales está inescindiblemente unida a la tutela judicial oportuna, lo que amerita medidas cautelares, innovativas, urgentes, procedimientos especiales. Siguiendo con el relato, el otro juez que había rechazado la cautelar y ordena la elevación, la sala, también con habilitación de días y horas ese mismo día, confirma, pero además, ¿qué dice? Que atento, y de oficio, que atento que las decisiones que adoptaron en esta causa y en la justicia nacional supone la asunción de competencia respecto de un mismo litigio y en forma simultánea de causas de asunción simultánea de competencia en un litigio que podría llegar al dictado de sentencias contradictorias, reafirma su competencia, soslaya la importancia de los derechos involucrados y entonces manifiesta que las especiales circunstancias que rodean el caso obligan a la justicia a pronunciarse antes de la cuestión se torne abstracta. Los aspectos procesales habrán de interpretarse de modo que se reconozca el derecho a acceso a la justicia y en particular el derecho a obtener una decisión judicial en tiempo oportuno. En caso contrario, los recaudos procesales podrían trastocarse en un ritualismo inútil. Las excepcionales y urgentes circunstancias del caso autorizan a superar ápices formales. Y entonces, directamente, entiende configurada
una contienda positiva de competencia y ordena la elevación del expediente. Es decir, nuevamente, un juez resuelve específicamente apartándose de las cuestiones procesales, esta es, en vez de respetar los pasos procesales, cuál es exhortar, liberar exhorto al juez requerido, etc., entiende la gravedad del asunto y la necesidad de que se resuelva la cuestión antes de que se vuelva abstracta y ordena la inmediata elevación del expediente. Nuevamente aquí me formulo y les formulo. ¿Es válido decir a alguien que sigue la teoría del garantismo procesal? ¿Podría afirmar que lo que los magistrados han hecho de elevar directamente el expediente, salteando estos pasos, es inconstitucional? Todo lo contrario. Cuando la Constitución en el preámbulo enumera sus fines generales, expresamente menciona el de afianzar la justicia. Y ello se logra evitando fallos contradictorios y resolviendo los casos urgentes con carácter urgente. Si no, y como siempre decimos, la justicia que llega tarde no es justicia. Finalmente, los expedientes llegan a la Corte y la Corte dice que dado que las resoluciones que se han adoptado en ambos tribunales que han asumido competencia podrían estar en contradicción, eso la habilita para tomar medidas para evitar consecuencias que podrían perjudicar la administración de justicia. Y así, en lugar de limitarse a resolver la cuestión de competencia para la cual habían subido los expedientes, resolvió sobre la cuestión de fondo y dejó sin efecto la cautelar que había ordenado la jueza nacional. Les resumo, el 5 de octubre se rechaza una cautelar, el 10 otro juez hace lugar a la cautelar, el 11 la Cámara confirma el rechazo, el 10 y el 11 la Corte deja sin efecto la otra cautelar. Es decir, vemos cómo distintos jueces, distintos tribunales, distintos fueros, incluidos los del más alto tribunal, atendiendo a las especiales circunstancias del caso, la magnitud de los derechos involucrados y la urgencia en la resolución del caso, han adoptado una posición activa en el expediente. Se han involucrado en él y han resuelto, apartándose de normas procesales,